Buenas tardes a todos y a todas. Soy Daniel Lucero Grimaldi, alumno de la Universidad de Cádiz. Y bueno, estoy aquí para darles un curso que va a constar de unas 4 clases, una clase de introducción y 2, digamos, para profundizar, digamos, sobre la ecuación KdV, la Korteweg-de Equation. Bueno, soy de la Universidad de Cádiz, estudio ciencias del mar, oceanografía, realmente, y bueno, como podemos observar, tenéis aquí he elaborado una diapositiva para estructurar mucho mejor, digamos, la presentación en este curso sobre la ecuación KdV. Para empezar, muchas gracias, dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de dar esta charla y darme la oportunidad de dar un poco ese primer paso para empezar a dar charlas sobre una ecuación que me parece muy interesante. Es una ecuación que da mucho de sí, que realmente nos ayuda a comprender mucho más las relaciones entre la matemática y las ciencias del mar, que es lo que estoy estudiando yo realmente. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre una breve introducción de una media hora sobre las ecuaciones diferenciales. Este es mi correo es daniel.lucerogrimal@alumuca.es. Y bueno, realmente para cualquier duda, queja, sugerencia o pregunta, pues me podéis comentar simplemente en mi correo personal, que está aquí en la diapositiva. Y bueno, que muchas gracias por todo, y realmente agradezco mucho sobre todo a los organizadores. Y bueno, dar las gracias para comenzar a mi profesor que me ha ayudado a elaborar esta diapositiva, tanto la diapositiva como el gran contenido que voy a impartir, que es Rafael de la Rosa Silva. Que bueno, sin este profesor realmente no hubiera podido elaborar este contenido, y gracias a él pues le doy muchas gracias a todo lo que me ha enseñado, todo lo que me está enseñando durante este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar un poco sobre la introducción a las ecuaciones diferenciales, que es un tema muy interesante que realmente se puede aplicar a muchas ramas, tanto en la matemática como en la ingeniería y la física. Realmente también a la economía. Es que es una rama que engloba mucho contenido de la ciencia, realmente. Pero bueno, vamos a comenzar con elaborado un pequeño índice. De acuerdo, vale. Perfecto. Para empezar voy a hablar un poco sobre una pequeña introducción histórica, en la que voy a hablar de 2 científicos o 3 aproximadamente, bueno, aproximadamente no, 2 científicos o 3 que elaboraron pues grandes teorías científicas relacionadas sobre las ecuaciones diferenciales, bueno, y otras aplicaciones que vamos a descubrir ahora. Después hablaré sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias, después las ODE en inglés, después las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, es decir, las EDP o las PD en inglés. Y después hablaré un poco, levemente, breve pincelada, sobre Marie-José Fuseli, que fue un gran matemático, aplicado sobre todo a la teoría de grupos. Investigó sobre todo la teoría de grupos y bueno, hablaré brevemente sobre sus contribuciones a la matemática. Bueno, comencemos un poco sobre una pequeña introducción. Bueno, para ello se podría haber elaborado una breve introducción sobre el cálculo, Leibniz, Newton y demás, que son realmente los padres fundadores del cálculo infinitesimal. Pero yo, bueno, he pensado en hacer un hincapié en algunos científicos
que realmente hicieron grandes contribuciones a la que un poco menos conocido, un poco menos estudiado, grandes contribuciones a las ecuaciones diferenciales. De acuerdo. Todo comienza con la familia Bernoulli. La familia Bernoulli es una gran familia, una gran estirpe de ecuacionistas, de matemáticos, físicos, ingenieros, que aportaron grandes contribuciones, como dije antes, a estas matemáticas, a esta rama de las matemáticas, como pueden ser las ecuaciones diferenciales. Todo comienza, muchos de ellos han sido y serán grandes científicos, grandes matemáticos, como pueden ser Jacob Bernoulli o Nicolaus Bernoulli I y II. Vamos a ver. Realmente, Bernoulli, uno de los Bernoulli, realmente, porque hubo muchos, una familia Bernoulli, una familia entera, pues habló sobre la conservación de la energía. Y esta conservación de la energía, unido a la conservación de la masa, pues ha dado lugar a dos grandes teorías, dos grandes ecuaciones, como puede ser la ecuación de continuidad, la ecuación de continuidad. Que es una ecuación muy importante de la física y la ingeniería. Y ahora hablaré un poco más sobre ella. Y la ecuación de Bernoulli. Su nombre a esa familia Bernoulli. Estas dos ecuaciones realmente son muy importantes en la física y en las matemáticas porque, gracias a estas ecuaciones podemos cuantificar, podemos expresar mediante términos matemáticos podemos resolver muchos problemas, como pueden ser, dado una tubería con un fluido perfecto, un fluido irrotacional, un fluido no viscoso, un fluido con densidad constante, pues podemos darle una serie de contribuciones, una serie de condiciones, como ya he dicho, y podemos calcular su velocidad en cierta sección. Podemos calcular realmente podemos calcular un montón de cosas, como pueden ser tanto la velocidad como la velocidad por unidad de área. Es que realmente estas ecuaciones se relacionan por la conservación de la masa, en el caso de la ecuación de continuidad, y la conservación de la energía, en el caso de la ecuación de Bernoulli. Ese es el significado físico realmente. Aparte, pues tenemos a Dirichlet, un gran matemático que podemos observar en contribuciones como pueden ser la distribución que lleva su nombre, la distribución de Dirichlet, que es una distribución multivariable, que no voy a profundizar mucho en ello porque realmente no concierne mucho las ecuaciones diferenciales en este caso, realmente, en este curso, digamos, porque yo después, a continuación hablaré sobre la ecuación KdV, la Korteweg-de Vries equation. Pero realmente estas dos ecuaciones tienen mucho que ver con el significado físico, con la mecánica de fluidos sobre todo, aparte, Dirichlet fue supervisado doctoralmente por Joseph Fourier. Si nos acordamos, si hacemos memoria, Joseph Fourier también fue un gran matemático, físico. En este caso, podemos dar un ejemplo de lo que fue Fourier, este supervisor doctoral de Dirichlet, por esta pulsación. No sé si se ve en la pizarra.
pero bueno, yo creo que sí. Una pulsación que tiene esta forma, una función muy mala realmente porque no es continua, está a trozos, no es... Bueno, es continua, puede ser continua, sí, pero no derivable. En este caso porque tiene muchos picos en esta zona tiene una función muy mala porque tiene mucha... No es suave realmente, esta función no es suave, entonces no es derivable en estos puntos, digo. Entonces, claro, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué se le ocurrió a Fourier, este gran matemático? Pues, mediante senos y cosenos, una serie de senos y cosenos, una combinación lineal, bueno, mediante la integral de tal, bueno, podemos hallar una función así, aproximadamente, que es muy buena, que en el infinito se aproxima mucho, es decir, mediante pulsaciones podemos aproximar, digamos, esta propia función, que realmente es igual para ciertos términos. Entonces, podemos observar la propiedad esta, que dada esta función, dada una pulsación, podemos siempre aplicar la transformada de Fourier para calcular, bueno, para sobreponer otra función muy buena, continua, derivable, suave. Y bueno, claro, para ciertos términos en formas integrales, que se hace mediante una tabla de integración, bueno, un montón de cosas que no voy a explicar en este curso, que van más allá de los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. Y bueno, realmente otra aportación que hizo Dirichlet, en este caso lo hizo Fourier, pero bueno, vamos a hablar un poco de ahora de Dirichlet, y es que si alguien conoce la teoría de números, bueno, esta teoría está basada en aportaciones como Gauss, como puede ser Riemann. Pues una serie de Dirichlet es aquella que cumple, bueno, el rotulador ahora no funciona bien, cumple que el sumatorio hasta infinito de n igual a 0, ¿de acuerdo? De una función de n partido de n elevado a s, pues esta función, siendo s un número complejo, esta función es una generalización realmente de lo que es la función z de Riemann. Porque la función z de Riemann lo que dice básicamente es que si f de n es igual a 1, la unidad, esto se convierte en el sumatorio infinito de n igual a 0, un partido de n elevado a s. Esta vamos a llamarla la función z de Riemann. Esta es la función z, en función de s, claro. Vamos a llamarlo en función de s, número complejo, es decir, s pertenece a los números complejos, como podemos observar. Y bueno, tiene muchas propiedades realmente de la función z de Riemann. Hay un problema abierto del Instituto Clay de Matemáticas que ofrece $1 millón a quien resuelva que la función z de Riemann, bueno, eso queda aparte de los conceptos que vamos a dar en este curso, pero es muy interesante la función z de Riemann porque tiene muchísimas propiedades. Se puede relacionar con la función gamma, se puede relacionar con la función con otras funciones, no me voy a aventurar a arriesgarme, pero se puede relacionar con muchas otras funciones. Y en este caso, la función de Dirichlet, la serie de Dirichlet, es una generalización de la función z de Riemann, como podemos observar, una de las grandes aportaciones. De acuerdo, pues vale. Vamos a borrar un poco esto. Vamos a hablar un poco ahora sobre
vamos a hablar un poco sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver, una ecuación diferencial ordinaria es aquella cuya función solo depende de una variable. Es decir, que y es una función de x, de una variable solo. O por ejemplo, que x es una función de t. En este caso, y no puede ser una función de x y de t. No puede ser así, porque no sería una ecuación diferencial ordinaria, sería una ecuación diferencial en derivadas parciales, que lo haremos a continuación sin problema. ¿De acuerdo? Bueno. Vale. Una ecuación diferencial ordinaria, una ODE, una EDO, una de las grandes aportaciones que hizo Bernoulli a las ecuaciones diferenciales, una de las Bernoulli, es que elaboró un tipo de ecuaciones diferenciales que llevan su nombre, y es una ecuación diferencial tipo Bernoulli, que dice así, es decir, y' más p de x por y' por y elevado, disculpen, y elevado a alfa es igual que f de x por y. Esta es una ecuación diferencial tipo Bernoulli, cuando alfa, es distinto de 1 y de 0. Porque si de 1 es lineal y si de 0 sería variable separable. Bueno, vamos a profundizar un poco sobre este tema. Realmente, cuando esta ecuación diferencial, cuando y', cuando alfa, por ejemplo, es igual a 1, pues sería más p de x por y igual a f de x por y. Como podemos observar, aquí hay dos y, entonces podemos llamar sin problema ninguno que y', aplicando un procedimiento matemático simple, y' más y bueno, no podemos poner igual aquí. No, vamos a hacerlo más fácil. Más y por p de x menos f de x igual a 0. Realmente no sabemos cuál es la función p de x ni la f de x. Así que vamos a llamar esto q de x. Entonces sería simplemente y' más... Bueno, vaya barbaridad he puesto. Y', esto es un y'. Esto es una y'. Disculpen por el error, es y' más p de x por y elevado a alfa igual a f de x por y. Esto es un fallo técnico, bueno, que estaba pensando en la ecuación de Airy, como postéis, que también tiene un error. Pero bueno, sin problema. A ver, y' más y por q de x igual a 0. Claro, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial muy fácil de resolver, ecuación diferencial homogénea y además variable separable, realmente. ¿Por qué? Porque si hemos llamado y' igual a diferencial de y partido de diferencial de x, entonces como condición, como definición por notación, pues entonces tendríamos que diferenciar, bueno, voy a borrar un poco, vamos a borrar un poco porque, bueno, para que sea un poco más fácil esto. Saldría que diferencial de y partido de diferencial de x es igual a menos y por q de x. Claro, aquí ya separando variables, diferencial de y partido de y igual a menos q de x, diferencial de x. Integramos ambas partes, todo por decir, vamos, un típico procedimiento y nada. Logaritmo neperiano del valor absoluto de y igual a la integral de q de x, diferencial de x, más la constante. Aplicamos la exponencial en ambas partes, que es mucho más fácil. Y la exponencial del neperiano es la función original.
Entonces, y de x es igual a la exponencial de una constante es la constante, es decir, c por e elevado a menos la integral de q de x diferencial de x. Esta sería la solución general. Y si q de x, q de x es igual a, recuerdo que puse p de x menos f de x, ¿no? Pues entonces sustituimos y ya está, es decir, y de x es igual a c por e elevado a la integral de p de x menos f de x diferencial de x. Realmente es esto, desde la ecuación diferencial, bueno, una ecuación diferencial fácil, cuya solución no es complicada, es la exponencial de la integral de las funciones. Depende de las funciones, será integrable o no, será integrable, digamos, en términos de funciones elementales o no. Pero bueno, si queréis probarlo en casa sin problema, pues podéis hacerlo. Probando funciones y eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las tres funciones que he puesto yo ahí. Sobre las tres funciones que he puesto, la función de Airy, la de Duffin y la de Laguerre. Bueno, son tres funciones que no se pueden expresar en términos de funciones elementales. La función de Airy, bueno, pues es una función que parece muy simple, me equivoqué antes, en la presentación está mal, es y o sí, o está bien. ¿Está perfecta? Está perfecta. La función y' menos x por y igual a 0 no se puede expresar en términos de funciones elementales. Pues para ser una función expresable en términos de funciones elementales, a veces tiene que un coeficiente x, que es lo que fastidia todo, digamos, porque la coeficiente x pues es un término de no linealidad. Un término que puede ser una función, realmente, que en este caso es f de x, realmente. Es la función más fácil que se puede representar en una función de x que aparezca x, realmente. Entonces, para resolver la ecuación de Airy, bueno, podemos haber dicho, mira, yo creo que esta función se puede resolver sin problema. Hay una estructura de solución de ecuación diferencial, que es que y de x es igual a e elevado a m por x, pero claro, el problema es que solo se puede utilizar cuando los coeficientes son constantes, es decir, que son numeritos. Es decir, que x tiene que ser un numerito, en este caso no es un número, porque es x. Entonces no se puede aplicar el término, es decir, si fuera una ecuación y', a por y' más b por y' más c por y igual a 0, pues se podría aplicar sin problemas esta solución. Pero claro, en este caso b igual a 0, vale, de acuerdo. A igual a 1, vale, de acuerdo. Pero c es una función de x. No se puede aplicar esta estructura. Habría que aplicar otra estructura de ecuación diferencial, de solución de ecuación diferencial. En este caso es que y de x es igual a una serie de potencias de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x elevado a n. Claro, esto es un poco más complicado, un poco más engorroso, sobre todo porque habría que... Bueno, tenemos que saber un poco sobre las propiedades de series de potencias. Simplemente, bueno, este es totalmente derivable, pues la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Simplemente propiedad elemental. Así que aplicamos la derivada mediante, bueno, una serie de procedimientos matemáticos, pues podemos llegar a la solución que está en función, curiosamente, de otra función que no es expresable en términos de funciones elementales, que es la función de Bessel, de primera y segunda clase. Que bueno, esto no voy a profundizar mucho porque me quedo sin tiempo. Y bueno, vamos a continuar. Es decir, la función de Airy habría que hacerlo en términos de funciones elementales. Por otra parte, no está en funciones elementales. La función de Duffin, la ecuación de Duffin es una ecuación diferencial de segundo grado, no homogénea, como podemos observar. Que claro,
puede ser muy bonita, porque es simplemente, como tengo aquí puesta yo, m por x prima más... Voy a observar las constantes realmente. Un segundo, dame un segundo, así, más k por x prima más L por X dado 3 igual a f de t. Función, ponen f de t. Vale, esta, de momento, m por x prima, coeficiente constante, perfecto. K por x prima, perfecto, coeficiente constante, perfecto. Claro, esta es el elemento de no linealidad. Porque dice que L por x elevado a 3, eso ya no es lineal. Igual a f de t. Realmente si nos olvidáramos de este término, f de t es totalmente constante, es totalmente lineal, no homogénea, pero lineal. En este caso, cuando tenemos este término, pues habría que... la solución sería una aproximación mediante el plano de fase, disculpen. Mediante el plano de fase se podría hacer una aproximación, pero no vamos a entrar en ello porque, bueno, he puesto 3 ejemplos para... me quedo sin tiempo, realmente, sí, me quedo sin tiempo. Y voy a hablar muy rápido sobre la ecuación de la ecuación de la R asociada. Bueno, como dato interesante, f de t normalmente se pone en función de una constante por una función del... porque en este caso, x es función de t. Entonces, f de t es igual a f sub 0 por el coseno de vt. Coseno de vt, siendo v una omega t, wt, siendo w omega t una constante que podemos determinar, podemos aproximar. Bueno, vamos a seguir, que se me quede sin tiempo, así que bueno, vamos a hablar rápidamente de la función asociada a la R, una función diferencial de segundo grado, que bueno, tiene sus problemillas, porque cuya solución está expresada en términos de los polinomios de la R, que bueno, que si alguien tiene curiosidad o algo así me puede preguntar sin problemas y yo se lo explico con todo el placer del mundo. Vamos a pasar a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Sí, perfecto. Ecuaciones derivadas parciales, que bueno, he puesto 3 ejemplos: ecuación diferencial de transporte, ecuación diferencial de derivadas parciales, la que se llama la ecuación del calor, donde tiene el término de Newton, que da por Newton para observar cómo se distribuye el calor en diferentes medios en una barra de metal normalmente. Y bueno, la ecuación de Laplace, que se puede representar por el laplaciano, es decir, el laplaciano realmente, la habla a inversa, digamos, el laplaciano, de u es igual a 0. Esta se puede representar, como podemos observar ahí, la ecuación de Laplace mediante este símbolo. ¿Y qué significa esto cuando la función cumple esto? Porque se llama función armónica. Vale, de acuerdo. Pues vamos a pasar un breve repaso, disculpad. Si tenéis alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna queja sobre esta presentación, sobre alguna duda, sin problema, me escribí a mi correo personal o al canal de Discord y lo solucionamos sin problema. Y bueno, Mario Sofusli es un gran matemático noruego que bueno, realmente hizo grandes aportaciones a la teoría de grupos, sobre todo a los grupos de transformaciones continuas, que ahora es llamado grupos de Lie. En grupo es una variedad diferenciable con condición, digamos, con estructura de grupo. Y bueno, me hubiera gustado profundizar un poco más sobre Mario Sofusli, sobre la ecuación diferencial de medidas parciales, pero vamos a hacerlo en las 3 siguientes clases de este curso sobre la ecuación Korteweg-de Vries, la ecuación KdV equation. Y bueno, muchas gracias por la atención a este curso de ecuaciones diferenciales. Y bueno, en cuanto... muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a mi profesor Rafael de la Rosa Silva. Y bueno, a continuación veréis las 3 siguientes clases, los 3 siguientes cursos, únicamente sobre la ecuación KdV y su aplicación a la oceanografía. Muchas gracias y
y nos vemos en la siguiente clase.